El origen del estructuralismo literario se sitúa en los años 40, pero su máximo punto de expansión fue en la década del 60. Consistió en un intento por aplicar a la literatura los métodos e intuiciones del fundador de la lingüística estructural moderna, Ferdinand de Saussure. Consideró a la lingüística como el modelo principal en la investigación de los fenómenos culturales. Estudiosos, como Strauss, demostraron, desde el punto de vista de su aplicación en la antropología y la etnología, la validez interdisciplinar del modelo lingüístico, que Lacan habría de continuar en el psicoanálisis. Se denomina estructuralismo a todo método de análisis que parta del supuesto de que las obras literarias, al igual que todos los hechos culturales, pueden ser considerados como sistemas autónomos de dependencias internas. El mismo se basa en la estructura y en el estudio de las leyes generales que regulan los fenómenos individuales. Existen diversos grados en el carácter estructuralista de una metodología, desde las que adoptan el supuesto estructural como un expediente, entre otros, a las que tienen el estructuralismo como trasfondo filosófico vinculado a una determinada filosofía del lenguaje. El análisis temático se centra en el núcleo del contenido semántico. El estructuralismo buscó siempre esquemas de relaciones cerrados y perfectos, de ahí que fuera la sintaxis el aspecto de la semiótica que más estudió y desarrolló. Entre los principales autores tenemos a Ferdinand de Saussure, considerado padre de la lingüística estructural en el siglo XX. En sus estudios se basaron los estructuralistas para formar el nuevo modelo de análisis. Norton Free, teórico crítico literario de origen canadiense, consideró que las obras literarias están hechas con otras obras literarias, no con materiales externos al sistema literario. Insistió en que la literatura es una estructura verbal autónoma, totalmente ajena a cualquier referencia fuera de ella, un coto cerrado que mira al interior de sí mismo y que encierra vida y realidad en un sistema de relaciones verbales. El sistema, de esta manera, se reduce a barajar y volver a barajar sus unidades simbólicas en cuanto a sus relaciones mutuas, más que en una relación con cualquier realidad externa al sistema. La literatura no es una forma de conocer la realidad, sino una especie de sueño utópico, colectivo, que ha continuado a través de la historia. Una expresión de esos anhelos humanos fundamentales que dieron origen a la civilización, pero que nunca se satisfacen plenamente dentro de ella. La ventaja de la teoría de Free radica en que conserva la literatura libre de la contaminación de la historia, al estilo de la nueva crítica, y la considera como reciclaje de textos cerrado y ecológico. Según este crítico literario, en la literatura se encuentran 4 categorías narrativas: lo cómico, lo romántico, lo trágico y lo irónico. En primer lugar, el romance representa la superioridad en cuestión de grado. En segundo lugar, la tragedia y la épica. El héroe es superior en grado a otros, pero no a su ambiente. En tercer lugar, la comedia y el realismo. El héroe es igual al resto de nosotros e inferior dentro de la sátira y de la ironía. Y en cuarto y último lugar, la tragedia y la comedia pueden ser imitativas e irónicas. Otro de los representantes es Roland Barthes, filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. En el ámbito de la literatura literaria, escribió sobre la muerte del autor, diciendo que la voz, el autor mismo y el origen de la escritura desaparecen cuando un hecho es relatado sin fines intransitivos, como se supone sucede con el discurso literario. El lenguaje no tiene como finalidad actuar directamente sobre lo real. Barthes considera en este sentido que el autor es un personaje del mundo moderno, introducido en la sociedad tras la Edad Media.
distingue tres conceptos esenciales: la lengua, el estilo y la escritura. La lengua, considerada como lo general, el sistema de signos y horizonte natural del escritor. El estilo, considerado como lo individual, son las imágenes, el léxico, locución, que son producto del escritor. Y la escritura, la cual implica adopción por parte del escritor de un tono, una toma de postura, que se convierte en un acto de solidaridad histórica. Por último, otro de los representantes fue Bernard Genet, escritor, crítico y teórico literario francés, uno de los creadores de la narratología. Descubrió 5 categorías centrales del análisis narrativo: el orden, la duración, la frecuencia, la disposición y la voz. Podrían señalarse otros puntos referentes a este método. Primero, no le interesa el estructuralismo que el mencionado relato no pertenezca a la gran literatura. El método ve con absoluta indiferencia el valor cultural de su objeto. Cualquier cosa, desde la guerra y la paz hasta grito de guerra, sirve para el fin deseado. El método es analítico, no evaluador. Segundo, el estructuralismo es una afrenta premeditada contra el sentido común. Rechaza el significado obvio del relato y procura aislar ciertas estructuras profundas del cuento que no salen a la superficie. No hace caso del valor nominal del texto, lo desplaza hacia una clase de objeto muy diferente. Tercero, si se puede reemplazar el contenido particular de un texto, hay un sentido en el cual puede decirse que el contenido del relato es su estructura. Esto equivale a afirmar que, en cierta forma, el relato se refiere a sí mismo y su tema radica en sus propias relaciones internas, en su modo de dar sentido a lo que expresa. El enfoque metodológico lo realiza desde un estudio inmanente de los fenómenos literarios, al considerar que la ciencia de la literatura reside en el análisis de las estructuras de la obra literaria. El que habla no es el autor, sino el lenguaje. El autor debe ser desplazado en beneficio de la escritura y del lector. Traslada el centro del pensamiento del sujeto al discurso. Ahora nos aproximaremos al análisis de una obra literaria desde la poética estructuralista y desde su enfoque metodológico inmanentista. Debo confesar que en un principio mi elección fue el poema Sonatina, de Rubén Darío, pero dado que su autor y su contexto ya son conocidos por todos nosotros, decidí cambiar de obra para que el recorrido por su análisis no se vea contaminado de factores externos, considerados así por esta teoría como ya se mencionó anteriormente. Fue entonces que, buscando, encontré Mía para siempre, y su presentación será la obra en sí misma, fuera de todo contexto de creación que la contamine de historicidad. Lograremos resaltar entonces su característica de individualidad, vista como algo cerrado, en cuyo interior se manifiesta como autónomo e independiente. El análisis abarcará las estructuras externas e internas de la misma.